Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. ¿Cuál sería el propósito fundamental para que Rebeca y Jacob actuaran de tal manera y obtener la bendición que supuestamente le pertenecía a Esaú, conforme la mente humana, pero no conforme la profecía de Dios? Y en el término de esta historia, hasta el momento de este video, lo vamos a notar de una manera más amplia y más conclusa, porque se nos va a decir y se nos va a enseñar lo certero que es una decisión de Dios y que no hay error cuando Él dice: el mayor servirá al menor. Sabe lo que está diciendo, entiende y conoce Dios el futuro perfectamente, y Esaú muestra con su conducta que realmente no podía ser él quien siguiera con la promesa, la descendencia de la promesa. Así que continuamos hoy en la cuarta parte y última de la historia de la bendición entre Jacob y Esaú, y que Esaú iba a tener gran enojo porque se sintió despojado. Así es que, recordando el último texto que nos quedamos en el video tercero, leímos el 41 para recordarlo, y dice, estamos leyendo el capítulo 27 del libro de Génesis, donde estamos estudiando esta historia. Y dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Eso realmente habla de un asesinato, lo cual ya estaba reprobado. Desde los tiempos de Noé, Dios declaró que la sangre del hombre sería demandada del hombre. Por lo tanto, ese era contrario al conocimiento de todos, a los principios de Dios. Podríamos decir que habló en una ocasión enojado, pero la Biblia nos va a enseñar que no es así. ¿Por qué? Porque fue algo conocido por todos, lo cual significa que se siguió hablando de eso, él siguió hablando de eso. Entonces el versículo 42 dice: y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú. ¿Quién se las dijo? Pues mismo Esaú. ¿Cómo sabemos que fue Esaú? Porque Esaú había dicho en su corazón. Para que salieran de su corazón, él las expresó por su boca y las dijo a su madre. No importó hacer sentir mal a su madre Rebeca. Él estaba sumamente enojado, iba a continuar enojado, pero su enojo iba a subir de tono. Y fueron dichas, dice el versículo 42, a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, porque Rebeca iba a tener cuidado de Jacob. ¿Qué le dijo? He aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti
con la idea de matarte. Quiero que notemos estas dos palabras que parecen contrarias. Se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Eso fue lo que dijo Rebeca. Eso fue lo que escuchó de Esaú, lo cual estaba diciendo que iba hasta disfrutarlo el día que lo hiciera. De ese grado era lo que había crecido en el corazón de Esaú. Dicho de otra manera, una vez muerto Jacob, si acaso Esaú lo hiciera, de alguna manera él iba a obtener todo, porque era el único hermano que iba a quedar. Entonces, él lo disfrutaba, lo cual significa también que lo hablaba con cierto gusto, con cierta esperanza, hasta burlona, digamos. Como que decía, solo espero el día que llegue y esto se va a acabar. Él va a terminar en mis manos. Siempre se destacó por ser un hombre de casa, un hombre fuerte. A Jacob se le distingue por ser diferente, pero no creamos que Jacob es una persona no fuerte. No confundamos lo ser quieto, lo ser perfecto, lo ser querido, lo ser amable, ser sin mancha, como dice la palabra quieto o lo que significa desde su raíz tam. No confundamos, porque Jacob también era un hombre fuerte, pero no era ni agresivo ni peleonero. Había una razón por la cual Dios había puesto sus ojos en él. Ahora bien, esta palabra de que se consuela contrasta con la idea de matarte. Es una mezcla de un sentimiento de amargura que se encuentra dentro. Cuando se mezcla, me da gusto que un día te voy a matar. Es algo que ocurre tendría que usar la palabra malo, pero aún diabólico. Y algunas de las traducciones de la Biblia, cuando se refiere a Esaú, que es velludo, que es de mucho pelo, tiene unas definiciones muy terribles, lo cual significa que había algo malo en él. Eso es una descripción de la Biblia, no es mía, se lo aseguro. Así es que Esaú se consolaba con el día que mataría a Jacob. Así es que su mamá le va a dar un consejo. Versículo 43. Rebeca hablando con Jacob. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. El consejo es, te vas a tener que ir, hijo. ¿A dónde? A la casa de mis parientes, hijo. Recordando que Rebeca viene de la casa de Betuel, que tiene un hermano que se llama Labán, que allá fue el siervo de Abraham a buscarla para que fuera esposa de Isaac. Y para este entonces, pues ya hace más de 40 años. Pero ella le dice, vas a tener que irte por el bien tuyo. ¿Hasta cuándo? Versículo 44. Y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Si es un enojo normal, eso habla de nada más de un temperamento. Alguien que siente cólera y que se puede acabar. O sea,
Es un proceso y puede llegar a su término. Entonces Rebeca tenía la esperanza de que aquello fuera pasajero. Lo único que Rebeca también sabe que es muy peligroso. ¿Por qué? Porque ella misma en el siguiente versículo utiliza otra palabra. ¿Y qué dice? Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti. La palabra ira aquí habla en su palabra original, hasta significa nariz. Es como un toro cuando lo dibujan, un toro enojado, ¿cómo hace? Estar enojado ocurre en todos en alguna ocasión, pero guardar la ira hasta perder lo que es el sentido de la vida es algo muy peligroso. Y eso ocurrió en Esaú. Y aún con eso, Rebeca necesitaba cuidar a Jacob y creer que Esaú podría cambiar, porque realmente ellos aman a sus dos hijos. Esa es la verdad. No están de acuerdo con Esaú, como un padre o una madre no está de acuerdo en ocasiones con su hijo, pero está lejos de no amarlo. Lo van a amar como quiera. Se puede uno hasta enojar de repente, pero el enojo un padre o una madre no lo guarda regularmente. No debería, o no es algo de afecto natural, no es algo que se da. Porque los amamos a los hijos. Y Rebeca está aquí y lo va a decir en un momento cuál es el motivo de que le dice que se vaya. Voy a repetir el 45. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. Y dice Rebeca, ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? ¿Por qué? Y es una pregunta retórica que significa, vete. No sea que ocurra que los pierda los dos si actúa Esaú como está pensando. Pero Rebeca guarda la esperanza de que Esaú olvide aquello que ocurrió. Y si le dice lo que hiciste o lo que hicimos, aunque fue un hecho que Dios lo iba a bendecir, lo había bendecido y los había pasado por todo eso. Dicho de otra manera, que ellos habían guardado lo que Dios mismo había dicho en profecía. Y lo va a mostrar Dios, va a hablar con Jacob en el futuro. Así es que esta madre guarda la esperanza del cambio de Esaú y para no sufrir la pérdida de ambos, como ocurrió con Adán y Eva, que en un solo día, en una sola ocasión, Caín mató a Abel y perdieron a Abel y también a Caín porque fue expulsado. Entonces realmente ellos querían conservar a los dos en una condición correcta, querían que Esaú estuviera pasando por algo que entendiera en su momento. ¿Para qué? Para que fuera bendecido también por Dios. Bastaría, repito, con que Esaú quedara bajo la cobertura de Jacob. Entonces, ellos no iban a permitir que ocurriera eso, no por lo menos en ese día. Así es que habría que poner salvaguardar a Jacob, y Rebeca actuó. Versículo 46. La Biblia no dice que Jacob le dijo a su madre que sí, pero por la historia y lo que se explica, entendemos que sí. Versículo 46. Y dijo Rebeca a Isaac, porque ahora Rebeca tendría que hablar con Isaac para buscar el consentimiento de Isaac y que estuviera de acuerdo Isaac de que Jacob saliera para buscar seguridad, pero le dice para que busque a una esposa allá en la tierra de su parentela. Versículo 46. Y dijo Rebeca a Isaac. Observen la estrategia, la sabiduría que utilizó Rebeca
¿Por qué? Porque Isaac y Rebeca tenían conocimiento de esto. ¿Qué le dijo? Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. O sea, la hemos pasado muy mal con las hijas de Ed. No con todas las hijas de Ed, sino con las hijas de Ed que eran parte de su familia, que la misma Biblia ya había nombrado anteriormente, que les hacía su vida un poco complicada por sus prácticas, sus costumbres que eran contrarias y que eran esposas. Dos mujeres heteas que eran esposas de Esaú. Aquí expresa Rebeca y dice, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. ¿Cuáles hijas? Las esposas de Esaú. Y dice, si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Aquí lo que dice Rebeca es, si ya tenemos suficiente con las esposas de Esaú, pues el resto de las mujeres que viven aquí son iguales. Si Jacob toma una esposa de ellas, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué quiero estar viva? Es algo muy difícil. ¿Por qué? Porque al ser así, la misma promesa estaba en peligro porque se iban a torcer todas las cosas. Y no era el propósito de Dios, ni era el camino que Dios quería que ellos tomaran. Entonces, con esta estrategia, con esta sabiduría, presenta el plan a Isaac de que envíe a Jacob a la tierra de la parentela de Rebeca para que busque una esposa. Pues este hombre ya tiene 40 años por lo menos, necesita casarse. Y así Rebeca con sabiduría lo iba a enviar lejos de Esaú. Pero Isaac ya tiene un entendimiento bien definido en su mente. Ya sabe que la profecía que se dio, que Dios nunca, dice la Biblia, que se la dijo a Isaac directamente, porque la Biblia únicamente dice que se la dijo a Rebeca y que Isaac tenía conocimiento de esa profecía por lo que conocía a Rebeca y Rebeca se lo había dicho, pero ahora estaba plenamente convencido, ahora entendía y ahora vamos a mirar algo espectacular que ocurre a través de esta historia. Porque vamos a entrar por necesidad en esta historia en el capítulo 28 del libro de Génesis. En su primer versículo, porque la historia está unida, está pegada y continúa. Así es que entramos en el capítulo 28 de Génesis, versículo 1. ¿Qué hizo Isaac? Entonces Isaac llamó a Jacob. No titubeó Isaac, lo llamó y lo bendijo. Escuchen, y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. ¿Por qué? Porque estaba completamente de acuerdo con Rebeca y estaba completamente seguro de que si Jacob tomara esposa de las cananitas, realmente era muy peligroso. ¿Peligroso por qué? Porque las cananitas no eran seguidoras de los principios de Dios, vivían en una comunidad apartada. Eran contrarias y traían problemas realmente. Entonces, Isaac estaba completamente seguro que era lo correcto. Y él, sin titubear, toma la decisión. Repito el versículo 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate. Versículo 2. Levántate. Ve a Pandaram, o sea, una área
de Mesopotamia, a casa de Betuel, padre de tu madre, recuerden, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. ¿Por qué? Porque en este entonces aún era permitido esto, todavía no era estipulado por Dios de que dejaran hacer eso. Entonces, sí tenían parentesco, pero entendamos, ya lo hemos explicado anteriormente, de que de una sola sangre Dios formó toda la humanidad y que en un momento dado, por la contaminación que se da en el hombre, Dios va a determinar no más mezclas entre parientes. Se acabó. Hasta aquí todavía no llega ese momento. Cuando llegue, toda la humanidad tiene que entrar en esa ley, en ese mandamiento de Dios, y deberíamos de respetarlo. Aquí ellos pudieron casarse entre parientes. Eso ya lo hemos visto en otros videos, y por eso te ruego que estudiemos la Biblia juntos y que empieces desde Génesis. Pero eso es una realidad bíblica y establecida por Dios y cambiada por Dios en su momento. Así es que realmente iba a buscar una pariente. ¿Qué más le dijo? Versículo 3. Observen. Aquí viene lo hermosísimo. Todo es hermoso, pero aquí es sobresaliente en su esplendor. Versículo 3. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Observen esa bendición que no se había dado en ninguna de las otras dos bendiciones que Dios había dado a través de Isaac. La primera, donde estaba Jacob vestido de Esaú, ni tampoco lo que se dijo con Esaú. ¿Por qué? Porque ahora estaba seguro Isaac que Jacob iba a llevar la simiente, la descendencia, la promesa en su vida. Y entonces, ahora sí ora con un placer de entendimiento, de fe, de sabiduría, de que se iba a cumplir. Y entonces pronuncia las promesas que Dios mismo le dijo a Abraham. Voy a volverlas a repetir para nuestro deleite. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Esa era la bendición total y plena que Isaac no le había dicho a nadie, pero ahora con seguridad sabía que Jacob era el indicado. Si antes lo había escuchado, ahora estaba completamente seguro y su entendimiento era pleno y la duda se había quitado. Era Jacob, siempre fue Jacob. Y aquí, amados hermanos, empieza el caminar de Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Versículo 5. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Pandaram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob, y de Esaú. O sea, fue a sus parientes, a la tierra de Mesopotamia. ¿Qué ocurrió con Esaú? Versículo 6. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob. Esto no le iba a gustar. La reacción de él se iba a aumentar en sus acciones, reacciones y decisiones. Repito, y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Pandaram para tomar para sí mujer de allí.
y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Él sabía muy bien eso. Esaú entendía. No dice la Biblia, pero entendemos que él también sabía que no debía de tomar mujeres de ahí, pero él las tomó por su decisión, en contra de sus padres. Ahora escuchó lo que Isaac había dicho en esa tremenda bendición sobre las promesas de dichas a Abraham, la promesa y la bendición de la descendencia, de la simiente que vendría a través ahora de Jacob. Y miramos que aquí ya no hay duda y no debe haber duda ni en ti, ni en mí, ni en mí, ni en nadie. Es Jacob el indicado. Los motivos son dados desde el vientre, por la palabra de Dios, por elección, por el futuro que ya conoce Dios, y también en las acciones de cada uno de los dos hermanos se nota la gran diferencia. Por lo tanto, no hay error alguno de Dios. Él sabía las acciones que iban a tomar y las decisiones que iban a tomar. Así es que ahorita está mirando a Esaú y se dio cuenta que le había dicho, no tomes. ¿Y qué pasó? Bueno, lo más tremendo para Esaú, el versículo 7, y dice, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque él no los había obedecido y se había ido a Pandará. O sea, Jacob obedeció y iba a ir a buscar esposa. ¿Qué había pasado con él? Había tomado mujeres de la azotea. Tenía 2 esposas. Versículo 8. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. O sea, les caen mal. Les caen mal las mujeres de aquí, no, porque son diferentes a nosotros, Esaú tomó una acción y decisión una vez más equivocada. Como reacción, ahora estaba enojado contra Isaac también. ¿Por qué? Porque en la situación de Esaú se enoja con todos. Vio que su padre abiertamente no eran agradables a Dios, a ellos tampoco, las mujeres cananitas. ¿Qué hizo? Versículo 9. Y es nuestro último versículo de este video. Y sobre esta historia hasta la salida de Jacob para la tierra de Pandarán. Y se fue Esaú. ¿Qué hizo Esaú? ¿A dónde se fue? A Ismael. ¿Te acuerdas de Ismael? El hijo de Agar. Pues se había fructificado, se había multiplicado, tenía hijos e hijas. Y se fue Esaú a Ismael. Recordando una vez más, los ismaelitas se relacionaron con la gente de Nimrod, con la gente de Egipto. Total que Esaú se fue hacia allá y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaot, además de sus otras mujeres. Voy a repetir el 9 porque creo que me equivoqué en una palabra. Lo repito. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaot, además de sus otras mujeres. ¿Qué significa esto? Que fue y hizo a Esaú algo que no le gustaba a su padre. Ya tenía 2 en casa, ya tenía 2 esposas y fue en busca de una tercera.
¿Cuál sería el propósito? El propósito lo declara. Versículo 8, cuando miró que a Isaac no miraba que estuvieran bien las conductas de aquellas mujeres, Ismael decida ir y tomar otro. Jacob siguió su camino, se fue a la tierra de Pandarán, a sus parientes con relación a su madre, obedeciendo a su padre, pero ya con toda la bendición de Dios y todas las promesas de Abraham sobre su vida. Y ahora iba a caminar en esas promesas. Pero notemos algo. Todas las pertenencias que Abraham había dejado y que fueron de Isaac y se habían multiplicado, siendo ricos ellos, Jacob se fue sin nada. Que nunca se nos olvide eso. Jacob se fue sin nada. Y vamos a mirar en los siguientes videos que iba a durar años allá. Y vamos a mirar que nunca obtuvo nada. Esaú se quedó con todo. Y es la muestra de que lo que hicieron Rebeca y Jacob era para que se cumpliera la profecía de Dios y no para obtener ninguna ganancia humana. Porque todo lo que se tenía por pertenencias en ganado, en siervos, se iban a quedar con Esaú. ¿Qué fue lo que obtuvo Jacob? La bendición de Dios. Lo más grande que Dios le había dicho a su madre desde el vientre, donde el embrión de aquellos dos gemelos estaban formando. Repito, por ningún motivo podemos pensar que lo hicieron para obtener una ganancia humana. Lo que obtuvo es lo que Dios ya le había dado, la bendición de llevar la simiente, la promesa bendita de donde vendría el Mesías. Eso es lo más grande. Así es que se fue sin nada y Esaú se iba a quedar con todo, junto y con que era bastante contrario a las decisiones de sus padres. ¿Qué aprendemos de esta historia, de estos últimos versículos que acabamos de leer? Primero, exegéticamente, lo que nos dice la Biblia es que Esaú alimentó tremendamente su enojo, que lo convirtió en ira, en un gran enojo que deseaba, y dice la Biblia, que se consolaba esperando el día que lo mataría. También nos dice que Rebeca con sabiduría le dijo a Jacob que le obedeciera porque lo iba a mandar fuera, con la confianza y la esperanza que cambiara a Esaú. Cosa que no iba a hacer, y Rebeca nunca iba a ir a mandar por él. Eso lo vamos a mirar después. Rebeca habló con Isaac. Isaac ya tenía un tremendo entendimiento en su mente. Su mente ya estaba clara, las dudas habían desaparecido. Y Rebeca le presenta de que es muy difícil dejar que Jacob se case con las hijas de los hetitas, las cananitas. ¿Por qué? Porque ya tenían dos en casa y era difícil con ellas por sus costumbres, que eran contrarias a los hábitos y principios de Dios. Que lo mandara a buscar esposa a la tierra de su parentela, allá donde todavía había cierta fe delante de Dios. Aunque la historia nos va a enseñar algo bastante tremendo. Y Isaac llama a Jacob, lo envía y lo bendice con todas las bendiciones de Abraham. Grandemente, y obedece a su padre y obedece a su madre. Esaú se da cuenta de qué tipo de bendición declaró Isaac sobre Jacob, y su enojo se aumenta.
Y se dio cuenta abiertamente que las hijas de Ed y las hijas de los cananitas eran tremendas y que no podían estar con sus costumbres dentro de la familia de la fe, por así decirlo, dentro de la promesa que Dios había establecido. ¿Qué hizo Esaú? Hizo lo contrario, dando una vez más muestra de que no tenía ni intenciones de cambiar. ¿Qué nos enseña esto en principios hermenéuticos para nuestros tiempos modernos? Nos enseña que la amargura que se mezcla con el placer de la venganza lleva a una persona a cometer errores graves constantemente y apartarse totalmente de los principios de Dios. Que nunca debemos de dejar que una raíz de amargura, inclusive si alguien realmente nos hace mal, también se nos enseña que busquemos primeramente las bendiciones de Dios y que dejemos todo atrás, así sean muchas cosas materiales. Jacob lo hizo, pero sobre todo aprendamos de Isaac, que llegó al entendimiento pleno y pudo bendecir a su hijo con toda bendición del cielo que Dios pronunció sobre Abraham, sobre Isaac y ahora Isaac sobre Jacob. Y en un tiempo, en el próximo video miraremos cómo Dios mismo desciende y bendice a Jacob. Así es que Rebeca y Jacob nos enseñan a que se busquen las cosas de Dios y que no por ganancias humanas, porque es la muestra de que ellos hicieron lo correcto, protegiendo la profecía de Dios y que su familia guardara ese principio de profecía que Dios había dicho. Y no hagamos, desafortunadamente tenemos que decir como Esaú. Esaú todavía podría haber hecho el cambio. Siempre va a tener la oportunidad, pero no quiere. Dios cada día nos da la oportunidad de tener un cambio. Él pudo ser diferente, pero no quiso. Y se volvió a equivocar. Entonces, aprendamos a no equivocarnos. Y si nos equivocamos, rectifiquemos, porque Isaac también estaba debatiendo, pero rectificó con tremenda bendición que declaró sobre Jacob. Y por último, ¿qué es lo que no debemos de creer? Y voy a repetirlo. No miremos las cosas a la ligera, porque Dios es perfecto en sus caminos. Y cuando nosotros miremos entonces una historia, no nada más escuchamos lo que dicen, porque algunos hicieron mal, otros hicieron bien. Miremos los resultados que Dios da a través de los actos que la gente hace. Y nosotros podemos notar que hubo personas que tomaron decisiones equivocadas y hubo otras personas que dudaban y hubo otras personas que tomaron decisiones que al ojo humano eran equivocadas, pero bajo el principio de la profecía de Dios y los parámetros espirituales eran correctos. Así es que si tú escuchas a alguien que repetitivamente aún lo lee uno en las Biblias, en sus encabezados, el engaño de Jacob, la usurpación de la primogenitura, pues esos son términos humanos. Dios realmente dijo otra cosa, porque la bendición de Dios está esperando para Jacob y Dios lo va a bendecir. Como es mi deseo que bendiga a tu familia, que te bendiga a ti, que continúes estudiando la Biblia para crecer juntos. Así es que te espero siempre. Recuerda, hay vida en la verdad. Que Dios te bendiga.